Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Tú y tu casa, hoy noche de miércoles. Este es un espacio que hemos abierto como iglesia para poder estar juntos en medio de la distancia. Estoy muy agradecido con el Señor por los preciosos devocionales en los que hemos sido dirigidos el lunes y el martes. Y hoy, como cada miércoles, queremos hacer un alto en el camino en nuestros devocionales familiares para tener un espacio de reflexión pastoral, donde pueda dirigirme a ustedes y pensar juntos y reflexionar juntos sobre cómo Dios quiere que vivamos en estos tiempos. Algunas preguntas que seguramente están surgiendo en estos momentos y también como mensajes de esperanza y de ánimo para poder vivir de parte de Dios esta temporada que nos ha tocado. Así que el día de hoy vamos a estar precisamente haciendo eso y quiero invitarle que antes de entrar en materia podamos orar y pedir al Señor que Él nos guíe en este tiempo de reflexión juntos. Si tú nos visitas por primera vez a través del portal de YouTube, bienvenido. Si alguien te invitó, mi nombre es Jairo Suárez y soy el pastor del Redil del Sur y gracias por tomar estos minutos para escucharnos y compartir con nosotros. Y también te invito a que puedas orar junto con nosotros esta noche. Padre, nosotros te damos gracias porque tú no tienes fronteras, tú estás en medio de cualquier realidad, en medio de cualquier situación, Señor. Tú estás aquí en este momento y estás en el hogar de cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias por eso, porque tú no estás en confinamiento. Tu espíritu es libre y se mueve, y tú eres omnipresente y estás en todo lado. Y eso es una buena noticia para nosotros. Hoy queremos pedirte especialmente que ese Espíritu Santo que ha venido a guiarnos a la verdad, nos guíe a la verdad sobre estos asuntos, Señor, que nos están preocupando. Especialmente el día de hoy, al pensar en cuál es el lugar del COVID-19 en el asunto del fin del mundo. ¿Es realmente el COVID-19 una señal del fin de los tiempos? Ayúdanos a reflexionar juntos, Señor, en tu palabra, que es donde tú te has revelado, y poder juntos entonces conocer la verdad, Señor. Pedimos esto, Padre, por la intervención de Jesucristo, nuestro Señor, quien hace posible nuestra oración. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer tuve una reunión por la plataforma de Zoom. Ustedes conocen que hemos estado ahí tratando de encontrar plataformas, y Zoom es una plataforma preciosa donde podemos reunirnos en torno a poder estudiar juntos la palabra de Dios o tener reuniones de equipo, etc. El día de ayer tuve una reunión en la mañana con un equipo de pastores, estaba yo ahí hablando, habían unos 10 pastores ya conectados, faltaban algunos, cuando de repente en la pantalla de chat que tiene Zoom aparece el siguiente mensaje: COVID-19 está pidiendo ser admitido a la reunión. Yo quedé de una sola pieza. COVID-19 está pidiendo ser admitido a la reunión. Honestamente me hice loco, seguí trabajando como si no hubiera visto el mensaje. Cuando un minuto más tarde, de nuevo, todas las personas en este grupo deben usar tapabocas. Ya yo empecé a mirar para los lados, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sin embargo, me resistí a aceptarlo y seguí. Cuando, de nuevo, 30 segundos después, no te resistas, admíteme, déjame entrar, porque soy el cuarto jinete del Apocalipsis y no te puedes resistir al plan de Dios. Con ese mensaje acepté, admití a COVID-19, con mucho temor realmente, pero finalmente ahí estaba. Y bueno, un minuto más tarde me di cuenta que no era COVID-19, que era uno de los pastores que estaba haciendo una broma. Y bueno, a propósito, hermanos, si todavía usted está pensando, hermana, y si usted está preocupada de que a través de Zoom se pueda contagiar del COVID-19, no, es una broma, hermana. Es una broma que hizo uno de los pastores y no debe tener temor de que se va a contagiar a través de plataforma de Zoom. Puede seguir yendo a sus grupos de conexión. Pero más allá de la broma que este pastor hizo, sí me quedó sonando este asunto. Y soy el cuarto caballo, cuarto jinete del Apocalipsis. Y junto a eso hizo clic con una cantidad de preguntas que yo he recibido en los últimos días sobre cuál es el lugar del COVID-19 en este asunto de los tiempos finales. ¿Realmente el COVID-19 es una señal de que estamos en los últimos tiempos? Y esa broma de mi amigo pastor, junto con las preguntas que he venido recibiendo, me hizo pensar que sería un buen escenario este miércoles en la noche para reflexionar juntos en la palabra de Dios alrededor de este tema. Y para eso, pues la idea es ir a la Escritura. ¿Y quién más para hablarnos de esto? ¿Quién mejor para hablarnos de esto que nuestro Señor Jesucristo? Él, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, nos dice las siguientes palabras. Dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesús está hablando de que el templo iba a ser derribado.
En el verso 3 aparece la pregunta de los discípulos. Más tarde estaba sentado en el Monte de los Olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos sabían que la destrucción del templo estaba enlazada con este asunto del fin de los tiempos y hacen dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo es que va a pasar esto? ¿Y qué señales tendremos para darnos cuenta? ¿Cuándo? ¿Y cómo podremos saber? ¿Qué señales podremos tener para saber que estamos ante el fin del mundo? Y nosotros, al igual que los discípulos, tenemos la misma pregunta. Nos preguntamos si el COVID-19 es una de las señales de los últimos tiempos. Si el COVID-19 es una señal que nos dice si estamos en los últimos tiempos. Y esta es mi respuesta. Yo creo que definitivamente sí. Sí, el COVID-19 es una de las señales de que estamos en los últimos tiempos. Así que antes de entrar ya en detalles y que usted empiece a juzgar mi pensamiento si es verdad o no, permítanme seguir explorando juntos el capítulo 24 de Mateo para que veamos juntos y hacer 5 observaciones de esta lectura de la palabra de Dios, acompañada de 5 reflexiones a las que yo quisiera invitarles a ustedes esta noche. Mateo capítulo 24, Jesús entonces a partir del verso 4 empieza a hablarle a los discípulos acerca de este asunto del fin de los tiempos. No lo vamos a leer completamente porque es muy largo, son 51 versículos, así que el tiempo aquí es reducido, pero quiero ir mencionando algunos versículos. A partir del verso 4, ante la pregunta de los discípulos, ¿cuándo será esto? ¿Qué señales tendremos para saber que estamos ante el fin del mundo? Jesús da respuesta. Y en el versículo 4 lo primero que les dice es: tengan cuidado, que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Entonces, la primera observación que yo quisiera hacerles, y acompañada de reflexión por supuesto, es: hermanos, tengan cuidado, que nadie los engañe. La primera respuesta de Jesús ante la pregunta de los discípulos sobre el fin de los tiempos es muy diciente: tengan cuidado, que nadie los engañe. Hay un llamado al cuidado porque Jesús sabe que este es un tema en el cual podríamos llegar a ser muy engañados o engañados muy fácilmente. De hecho, en el versículo 4 asume esa realidad. Versículo 5, vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo. Versículo 6, ustedes oirán que va a pasar esto y que va a pasar aquello. Porque, hermanos, seamos honestos, estos temas del fin de los tiempos generan mucho morbo y mucha curiosidad, que si somos honestos es más morbosa que otra cosa. ¿Cuándo será? ¿Qué va a pasar? ¿Será mañana, pasado mañana? Y genera un interés en nosotros por saber cuándo será ese día en que el mundo se va a acabar. Y que finalmente personas sin escrúpulos han usado en toda la historia para tratar de descuidadamente buscar adeptos. Porque, como les digo, estos temas generan mucho interés, intrigan y despiertan en nosotros una necesidad y un deseo de saber si estamos ante los tiempos finales. Así que Jesús sabe eso y les dice: tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir personas que van a tratar de hacer dos cosas. Número uno, darse de Cristos ellos mismos y decir que ellos son, ¿verdad? Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Y dos, los van a engañar haciéndoles creer que ya ha llegado el tiempo, que ya es el fin del mundo. Y en la historia tenemos muchos casos de eso, que por supuesto han venido esos falsos profetas. Quiero citarles solamente 2 casos. En 1835, Joseph Smith, el fundador de los mormones, reunió a su iglesia y les dijo que él había hablado con Dios y que Dios le había comunicado que él regresaría, que Jesús regresaría en los próximos 56 años y que allí entonces comenzaría el regreso de Cristo, que allí comenzaría la realidad del fin del mundo. 1835, en 56 años llegaría el fin del mundo. Y bueno, estamos en el año 2020 y eso no ha ocurrido. Falso maestro. Nostradamus, quizás uno de los más conocidos, ¿verdad? Y todos sus escritos y todas estas profecías y predicciones, en uno de sus cuartetos más famosos advertía que el año de 1999, en el 7º mes, desde el cielo vendrá el gran rey del terror. 1999, 7º mes, en julio de 1999, desde el cielo vendrá el gran rey del terror. Bueno, pasó 1999 y tampoco. Así que, hermanos, la primera reflexión a la que yo quiero invitarles es: tengan cuidado y no se dejen engañar
por falsos profetas. Hoy en día hay muchos aprovechándose de esta situación para tratar de vendernos a nosotros humo. Y ellos quieren buscar seguidores. Y de hecho, yo sé que quizás este video que estoy haciendo será uno de los videos más vistos que hemos tenido en nuestro tiempo de Tú y tu Casa. No porque realmente sea un video excepcional, sino en realidad por el tema. Porque sé que con el solo título, el COVID y el fin de los tiempos genera un interés extraordinario en nosotros. Así que, hermanos, no se dejen engañar por personas que traten de decirles, sí, vendrá en un mes, sí, esto es lo que es el cumplimiento de esta profecía y tal cosa. No se dejen engañar. Recuerden lo que Jesús mismo dijo en el mismo capítulo 24, verso 36. Jesús le advierte a sus discípulos, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Hermanos, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo ahí, yo no sé, lo sabe solamente mi Padre. Así que, mis hermanos, primera observación, primera reflexión, tengan cuidado, no se dejen engañar. En segundo lugar observa las señales. Observa las señales. El texto, a partir del verso 5, nos empieza a dar señales antes del fin. La primera pregunta es ¿cuándo? Jesús dice, no se dejen engañar, nadie sabe. ¿Qué señales tendremos? Jesús empieza a darle a sus discípulos señales. Entonces, después de esta primera observación de tengan cuidado, viene la segunda y es observen las señales. Si ustedes leen el resto del capítulo 24 y pueden hacerlo más adelante o mañana en la mañana, Jesús da varias señales. En primer lugar, habla de la aparición de falsos maestros o cristos, lo mencionamos hace un momento. En segundo lugar, dice que habrá guerras y amenazas de guerra. En tercer lugar, dice que va a haber hambre y terremotos. Cuando llegamos al versículo 8, dice que todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Guerra, amenaza de guerras, falsos profetas, hambre y terremotos. Después de eso, se nos presentan otras señales. Persecución y odio contra los cristianos. Versículo 9 en adelante. Se nos dice que a causa de esa persecución, muchos cristianos van a abandonar la fe. Dice también que el amor de muchos se enfriará. Y finalmente que el evangelio será predicado a todas las naciones. Y si leemos más adelante dice, y entonces vendrá el fin, verso 14. Así que tenemos por lo menos 7 señales antes del fin. Falsos maestros y cristos, guerras, amenazas de guerra, hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos, cristianos que se vuelven atrás y abandonan la fe, amor de muchos que se va a enfriar y el evangelio ha de ser predicado en todas las naciones. Esas son las 7 señales que van a anteceder al final de los tiempos. Después de esto vendrá el fin, dice el verso 14. Ahora, quiero hacer esta pregunta y que seamos honestos. ¿Estas cosas están sucediendo? ¿Hemos tenido falsos maestros o cristos? Ya les mostré, sí. ¿Estamos en medio de guerra? ¿Hemos tenido guerras y amenazas de guerra? Sí. ¿Hemos tenido problema con hambre y han venido terremotos? Sí. ¿Hay persecución contra los cristianos y odio? Sí. ¿Muchos por causa de eso abandonan la fe? Sí. ¿El amor de muchos se ha enfriado? Sí. ¿Verdad? Así que, hermanos, esto está sucediendo, pero está sucediendo no solamente ahora. Ha existido siempre. La pregunta es eso. ¿Está recién sucediendo estas señales? ¿No les parece a ustedes que esto ha existido siempre en la historia de la humanidad? ¿Que estas cosas han pasado siempre? Pero el problema, mis hermanos, es que nosotros como sociedad y como individuos tenemos un problema de protagonismo. Alguien dijo de un presidente de los Estados Unidos que él, si iba a una boda, quería ser el novio. Y que si iba a un funeral, él quería ser el muerto, ¿verdad? Para señalar que en todo quería ser el protagonista. Y yo creo que esto no solamente describe a ese presidente de los Estados Unidos, nos describe muy bien a nosotros como sociedad y como individuos. Nosotros tenemos un afán por el protagonismo. Aún queremos ser protagonistas de las cosas malas, ¿verdad? Y a veces competimos en esas cosas. Y estás enfermo, sí, me duele aquí. No, pero eso no es nada, mire lo que a mí me pasó. Y empezamos a hacer competencias aún de los dolores y de las enfermedades que hemos tenido y los sufrimientos que hemos tenido. Está la hermanita en el grupo pequeño compartiendo su sufrimiento. No, tranquila hermana, eso no es nada. Venga, yo le cuento lo que a mí me pasó. Y luchamos por un protagonismo aún en las cosas malas que nos han sucedido en la vida. Yo creo que en un sentido esto del COVID ha despertado también eso. Nosotros creemos que estamos en la peor pandemia que ha vivido la humanidad. ¿Es eso cierto? Déjenme darle algunas cifras para ponerlos un poquito en contexto.
El SIDA, que arrancó alrededor de los años 80, o por lo menos allí tenemos registros de su inicio, ha cobrado 35 millones de víctimas. 35 millones de víctimas, el SIDA, que es un virus también. La viruela, como pandemia, en el año de 1520 cobró la vida de 56 millones de personas. La gripe española, que llegó a comienzos del siglo XX, cobró la vida de 50 millones de personas. La peste negra, que en la Edad Media, que padeció tanto Europa y realmente todo el mundo en general, cobró la vida de 200 millones de personas. Eso quiere decir, hermanos, que murió 1 de cada 3 personas en la peste negra. 200 millones de personas. 1 de cada 3 habitantes de la Tierra murió a través de esta peste. El COVID-19. Las cifras actuales al día de hoy se siguen, pues, por supuesto, actualizando, pero estamos cerca de los 19,000 muertos, cercanos a los 20,000 muertos por COVID. Eso es, en cálculo, más o menos 1 por cada 370,000 personas. Entonces, hermanos, si somos honestos, y como decía la vez pasada, claro que todas las muertes importan, claro que debemos cuidarnos, claro que esto es grave y tenemos que tomar todas las medidas y son necesarias todas las medidas, claro que sí. Pero si ponemos esto en contexto, mis hermanos, el COVID-19 es una pandemia pequeña en comparación a lo que hemos tenido en la historia de la humanidad. La peste negra se llevó a 200 millones de personas, 1 de cada 3. Para que el COVID pueda igualar el impacto que tuvo la peste negra en la Edad Media, tendríamos que pensar que se lleve cerca de 2 millones de personas, o 2,000 millones de personas, perdón, 2,000 millones de personas morir. Y hermanos, estamos realmente muy lejos de eso. Así que hemos tenido señales como estas, y señales en toda la historia, y señales aún más graves que el COVID-19. Así que, ¿es el COVID una señal del fin de los tiempos? Sí, diría sí, como les dije desde el comienzo, sí, yo creo que sí. Pero sí, como lo fue la viruela, como lo fue la gripe española, como lo fue la peste negra, como lo es el SIDA. Y eso me lleva, mis hermanos, a mi siguiente observación. Tercero, sí, estamos en los últimos tiempos, pero lo estamos desde hace 2000 años. Sí, estamos en los últimos tiempos, pero lo estamos desde hace 2000 años. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, que va a salir en sus pantallas, el Juan dice lo siguiente: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso, miren la parte final, nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Cuándo se escribió la primera carta de Juan? Año 80 después de Cristo aproximadamente. Desde ese momento se está diciendo que estamos en la hora final. 1 Corintios capítulo 10, verso 11, mírenlo ahí en su pantalla. Todo esto le sucedió para servir como ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Está hablando de la experiencia de Israel, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Pablo le dice a los corintios que a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, y lo dijo hace 2000 años. ¿Por qué? Porque en la concepción del Nuevo Testamento, la iglesia, desde la iglesia primitiva, estamos viviendo los últimos tiempos. Porque Jesús mismo lo mencionó en Lucas 17, versos 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús algo parecido a lo que los discípulos están preguntando aquí. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. De nuevo, no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta, estas son palabras de Jesús, de que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús está diciendo, ya, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y mis hermanos, nosotros debemos entender que Jesús, con su venida, su primera venida, vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra. Después de su muerte y de su resurrección, la iglesia entró en lo que llamamos en la historia bíblica el fin de los tiempos. Así que todo lo que nosotros vemos, los terremotos, la persecución contra los cristianos, el hambre, la guerra, las pandemias, todo eso que ocurre en el periodo que llamamos el fin de los tiempos, que va desde la resurrección de Cristo, la venida de Cristo, más bien la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección, hasta el día de hoy. Todo ese periodo es el fin de los tiempos. Y aquí es donde cobra sentido la expresión de la Escritura, porque para el Señor un día es como 1000 años
y 1000 años es como un solo día. Así que sí, estamos en los últimos tiempos. Sí, el COVID es finalmente una señal de que estamos en los últimos tiempos, pero estamos en los últimos tiempos desde hace cerca de 2000 años. Ahora, yo sé que tú estarás ahí preguntándote, pero pastor, yo lo que quiero saber es que sí, ok, yo puedo entender que sí, estamos en el final de los tiempos desde hace 2000 años, desde que Jesús vino, ya entramos en los últimos tiempos, y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que si hacemos cuentas, 2000 años son 2 días en la mente de Dios, ya estamos en los días finales. Está bien, pero pastor, lo que yo quiero saber realmente es si estamos en el final, ¿verdad? Si ya realmente es tiempo de reposición del partido, si realmente ya se está acabando esto. Es decir, pastor, dígame usted si este COVID es una señal de que ya prontico se va a acabar el mundo. Y yo quisiera responder eso. Y es a través de la palabra de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en las señales que hemos mencionado, las 7 señales que yo les he mencionado, falsos maestros, hambre, terremoto, guerras, rumores de guerra, el amor de muchos se enfriará, algunos abandonarán la fe, etc. Persecución contra los cristianos, todo eso lo hemos tenido. Pero hay una señal que no ha sucedido, que con toda seguridad todavía no ha pasado. Y esa es la señal que está faltando para que lleguemos ahora sí, al final no va más. ¿Cuál es? Verso 14, va a salir en pantalla. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuarta reflexión, cuarta observación. Predica el evangelio, envuélvete en la misión transcultural. El texto dice que el fin no vendrá hasta que el evangelio sea anunciado a cada nación. Podemos traducir esa palabra nación como cada tribu, lengua, nación, pueblo, cada etnia de la tierra ha de escuchar el evangelio. Por lo que, hermanos, todavía no, porque esta señal no se ha cumplido. Todavía hay regiones en el mundo donde todavía el evangelio no ha sido predicado. Y más bien la preocupación de la iglesia, en vez de estar pensando en si ya es el fin de los tiempos y vendamos todo y ya recojámonos en la casa porque en un momento ya vendrá el Señor, en vez de estar haciendo eso, deberíamos estar procurando predicar el evangelio, enviar misioneros al mundo no alcanzado, porque esa es la señal, la que cumpliéndose atraerá el fin de los tiempos. El fin del mundo no vendrá sino hasta que el evangelio se haya predicado en cada rincón de la tierra y a cada pueblo de la tierra. Por lo que la motivación de la iglesia debería ser esa. Y eso, mis hermanos, es muy importante en nuestra vida como iglesia. Déjenme llevarle a una última reflexión y observación de nuestro pasaje. El texto es claro al decirnos que no podemos saber las señales. Sí. ¿El COVID es una señal? Sí. ¿Podemos saber cuándo va a suceder esto? No. Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Ya les dije, verso 36. Como no sabemos el día ni la hora, esto me lleva a la última reflexión. Como no sabemos cuál es el día ni la hora, entonces la Escritura nos recomienda estén preparados. Miren conmigo, verso 42. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben el día que vendrá su Señor. Manténganse despiertos. Verso 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos ustedes lo esperen. 2 invitaciones nos da el texto bíblico. Manténganse despiertos. Hermanos, esta es una oportunidad, creo yo, de parte del Señor para la iglesia de Dios. Dios nos está llamando a despertar porque creo que como iglesia estamos muy adormecidos, muy cómodos en nuestros lugares, viviendo un evangelio descuidadamente muchas veces, sin una vida de devoción a Dios, descuidados en nuestra santificación. Y creo yo que una de las razones por las que Dios está permitiendo esta pandemia es para que la iglesia despierte del sueño. En la historia del pueblo de Israel, estos asuntos, el sufrimiento venía por causa de que Dios quería que el pueblo entendiera que estaba dormido y que habían abandonado al Señor. Mis hermanos, necesitamos volvernos al Señor. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se vuelven a mí y oran y se arrepienten de sus pecados, yo sanaré su tierra. Es la promesa del Señor en el libro de Crónicas. Creo que una invitación para nosotros en este tiempo es
a que podamos despertar, tomarnos en serio nuestra vida en Cristo, poder tomarnos en serio nuestra santificación y promover en nosotros una vida que comunique que Dios es el centro. La otra invitación del texto es: estén preparados. ¿Estás tú preparado, mi hermano? Yo no te voy a decir en este video cuándo será ese día, porque la Biblia dice que no sabemos. Y yo no quiero ser un vendedor de humo que te va a decir pasado mañana, en un mes, faltan 5 años. No. Lo que sí quiero decirte es que como no sabemos ni el día ni la hora, la invitación para ti es: prepárate. Y mi pregunta para ti esta noche es: ¿estás preparado para cuando el Señor venga? Lo que viene en Mateo 25 es la parábola de las 10 vírgenes, las que tienen las lamparitas allí. Hay 5 que están preparadas y 5 que no. Y las 5 que no son echadas del banquete porque vino el novio y no estaban preparadas y quedaron por fuera de la fiesta, de la boda del Cordero. Mi hermano, yo no quiero que eso pase contigo. Por lo que mi ánimo y mi invitación para ti es: prepárate para la venida del Señor. ¿Estás preparado? ¿Has venido a Cristo? ¿Has confesado tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Estás en Cristo? ¿Estás viviendo de una manera que honre a Dios? ¿Estás buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cuándo será el fin? No lo sabemos. Nadie lo sabe, solo Dios. ¿Es el COVID-19 una señal de que estamos en los últimos días? Sí, sin duda, sí es una señal. Pero lo estamos en los últimos días desde hace 2000 años. Y esta es una señal, como lo fue la peste negra, como lo fue el SIDA, como lo fue la gripe española. ¿Qué debo hacer entonces? Procurar el cumplimiento de la última señal. Promover a través del ir, del dar, del orar, que el Evangelio siga siendo predicado a cada pueblo, a cada nación de la tierra. Y finalmente, ¿qué debes hacer? Estar preparado, porque Él puede venir en cualquier momento. Así que despierta y prepárate. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos guía a la verdad. Y yo quiero orar especialmente si hay personas allí detrás de la pantalla que se conectaron con nosotros buscando saber si ese día estaba cerca, queriendo saber si iba a ser el próximo mes, el próximo año. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? Yo te pido que más allá, Señor, de eso tú les hagas entender que nadie sabe el día ni la hora, pero que si hay algo que ellos deben saber, y es que tú les pides estar preparados y despiertos, porque puede ser en cualquier momento en que tú vengas. Y si tú me escuchas, amigo, y si alguien te invitó a ver este video, yo quiero decirte cuál es la manera en que tú puedes estar preparado. La manera en que tú puedes estar preparado es haciendo a Jesús el Señor de tu vida, por lo que yo te invito a arrepentirte de tus pecados, que reconozcas que estás perdido y necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. La forma en que tú puedes estar preparado no es haciendo buenas obras, no es tratando de portarte bien, no, eso no es suficiente. La manera, el medio que Dios dio para tu preparación fue el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario en favor tuyo. Así que la manera en la que tú te preparas para ese encuentro es venir a Jesús por medio de la fe, reconociendo tus pecados y poniendo tu confianza de salvación en Jesucristo. Así que mi invitación para ti es: arrepiéntete y pon tu confianza en Jesús. Si tú quieres que te ayudemos en eso, en cómo tú puedes cambiar tu vida, cómo tú puedes volverte a Dios porque sientes que Dios te está llamando, yo quiero invitarte a que, terminando este video, tú puedas llamar al número que aparece en pantalla, que queremos ayudarte, queremos orar por ti y guiarte en cómo puedes comenzar una nueva vida con Dios. Y si tu caso es que ya estás en Cristo, mi hermano, pero que reconoces que has vivido de una forma descuidada, yo te invito: prepárate. Busca y persigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es un llamado del Señor para que la iglesia del Señor despierte, para que la iglesia del Señor se santifique, para que la iglesia y el pueblo de Dios se consagre. Así que mi hermano y mi hermana, prepárate. Y Padre, yo te pido, Señor, por tu iglesia, que tú halles a cada hermano, a cada persona que nos ves detrás de esta pantalla, listos en el momento en que tú nos llames a tu presencia. Y danos, Señor, como iglesia, un profundo deseo de perseguir el cumplimiento de esta última señal, sin la cual el fin no vendrá. Porque hasta que el Evangelio no sea predicado en cada rincón de la tierra, no vendrá el fin. Así que ayúdanos como iglesia a promover la predicación del reino de Dios, la obra misionera transcultural, a dar,
sacrificialmente, a orar decididamente, Señor, y a ir, Señor, intencionalmente a la obra misionera. Gracias te damos a ti por este tiempo juntos a través de tu palabra. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.